Historia 1. La habitación 217 del Hospicio Cabañas. Desde niño me dijeron que el Hospicio Cabañas estaba lleno de fantasmas. Yo crecí en Guadalajara, a unas cuadras de ahí. Para mí era solo un edificio viejo, bonito por fuera, pero inofensivo. Mi abuela decía que si uno pasaba cerca de noche podía escuchar a los niños que murieron allí cuando era orfanato. A mí me causaba más curiosidad que miedo. Nunca pensé que terminaría pasando la peor noche de mi vida ahí dentro. Y mucho menos, que no saldría solo. Yo trabajaba como técnico de mantenimiento para la Secretaría de Cultura de Jalisco. Me tocaba revisar instalaciones eléctricas en edificios patrimoniales, y por supuesto, uno de los más importantes era el Hospicio Cabañas, ahora convertido en museo. En diciembre de 2019, nos llamaron porque varias salas tenían fallos en el sistema de luz automatizada. Nos asignaron 2 días para quedarnos a revisar todo el sistema eléctrico. Como los recorridos turísticos eran de día, nos dieron acceso completo por la noche. A mí me tocó hacer el turno nocturno solo la primera noche. No había problema, estaba acostumbrado. Me dejaron una habitación para dormir si lo necesitaba, la número 217, ubicada en la parte más antigua del ala norte. Todo comenzó a sentirse extraño desde que entré a esa habitación. No tenía nada especial, salvo una cruz de madera muy vieja encima del marco de la puerta. La cruceta estaba agrietada, como si hubiera sido tallada a mano. Pero lo más raro fue que, al dejar mis cosas en el catre y cerrar la puerta, la cruz cayó sola, sin que nadie la tocara. Fue como si el lugar me dijera, aquí ya no hay protección. La noche avanzó. Estaba instalando nuevo cableado en la sala sur cuando vi algo por primera vez. Una figura pequeña, como de un niño, corriendo entre columnas. Pensé que estaba alucinando. Pero cuando regresé a la habitación 217 a tomar un descanso, la puerta estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro. Y dentro, encontré la cruceta de madera, colocada de nuevo en su lugar. Pero al revés. Dormí mal esa noche. O eso creí. Porque en realidad, cuando desperté, no estaba acostado. Estaba de pie, frente al espejo del baño, con los ojos abiertos y la mirada vacía. Tenía sangre seca en la boca. Y marcas en los brazos, como si yo mismo me hubiera rascado con fuerza. No recordaba nada. No lo reporté. Pensé que era un episodio de sonambulismo. O estrés. Pero a partir de esa noche, empecé a cambiar. Mis compañeros lo notaron primero. Me decían que me veían raro, que hablaba muy lento, que parecía que algo se me había metido. Y yo sentía una voz que no me pertenecía. Una especie de pensamiento que no salía de mí, pero que claramente no era mío. Me hablaba cada noche. Decía cosas como, aquí se quedarán todos. Nadie escapó entonces. Nadie escapará ahora. Empecé a investigar por mi cuenta. Fui a consultar archivos antiguos del hospicio. Me hice amigo de un historiador que me mostró registros inéditos. Durante los años 20, hubo una serie de muertes sin explicación dentro de las habitaciones del ala norte, incluyendo la 217. Los archivos mencionaban ataques de histeria, episodios de autolesión y niños que hablaban en lenguas desconocidas. Uno de los reportes decía, el interno JG fue encontrado de pie frente al espejo, con sangre en los labios, repitiendo, yo no soy yo, yo no soy yo. A mí me pasó lo mismo. No podía dejar de mirarme al espejo. Y cada noche, me encontraba en lugares de mi casa sin recordar cómo llegué ahí. Una vez, desperté en la azotea, al borde del barandal. Mi novia terminó dejándome. Mis amigos dejaron de buscarme. Y yo, empecé a oír risas de niños por las noches, aún lejos del hospicio. Era como si lo que estaba en la habitación, ahora estaba en mí. Un sacerdote me dijo que tenía que cerrar el ciclo. Que la energía se había quedado abierta porque la habitación había sido escenario de algo más oscuro que lo registrado. Me recomendó volver, llevar la cruz, colocarla yo mismo, y cerrar con una oración. Lo hice. Volví una madrugada. Entré con miedo, pero decidido. Y apenas coloqué la cruz sobre el marco otra vez, sentí una presión brutal en el pecho. No podía respirar. El aire se volvió denso. Y una voz, fuerte esta vez, gritó en mi cabeza. Aquí nadie cierra nada. Caí desmayado. Desperté 2 días después, en un hospital. Desde entonces, no soy el mismo. No puedo estar cerca de iglesias. La tecnología falla a mi alrededor. Los animales me evitan. Y lo peor, sigo hablando en sueños, pero con una voz que no reconozco. Fui con 3 exorcistas.
2 me dijeron que no podían ayudarme. El tercero solo me miró y dijo: tú no estás poseído. Estás compartido. Fin de la historia 1. Historia 2. Lo que entró por el espejo. Yo nunca creí en la brujería. Soy maestro de secundaria en un pueblo cercano a Oaxaca capital, y aunque crecí entre historias de nahuales y curanderos, siempre pensé que eran supersticiones para controlar a la gente. Pero todo cambió el día que mi esposa compró ese maldito espejo. Lo trajo de una venta de antigüedades en el centro. Dijo que era precioso, una ganga. Tenía marco de madera tallada, con símbolos raros, como grecas pero deformadas. Se lo vendió un hombre que, según ella, le advirtió que no lo usara después de la medianoche. Obviamente, nos reímos. No sabíamos que habíamos dejado entrar algo más. El primer día no pasó nada. Lo colgamos en el pasillo frente a nuestra recámara. La segunda noche, algo se sintió raro. Yo estaba dormido cuando escuché a mi esposa hablar en voz baja. Fui al pasillo y la encontré parada frente al espejo, completamente inmóvil, murmurando palabras que no entendía. Amor. Le dije. No respondió. Solo seguía mirando fijamente su reflejo. O eso creí. Porque al acercarme, me di cuenta de que lo que estaba en el espejo no se movía como ella. Era como si el reflejo tuviera vida propia. Despertó sobresaltada. No recordaba nada. Juraba que estaba dormida. Pero desde esa noche, cambió. Ya no me hablaba igual. Su voz era más lenta, más seca. Y lo peor, olía distinto. No a perfume, ni a sudor. Olía a carne mojada. Como algo podrido. Pensé que estaba enfermando. Llamé a su madre. Vino a verla y apenas entrar a la casa, se desmayó. Cuando despertó, lo único que dijo fue: eso que vive con ustedes, no es mi hija. No sabía a quién acudir. Un compañero de trabajo me dio el número de una señora llamada Doña Maruca, una curandera de los valles centrales que sabía sacar lo que se mete. Acepté verla. Cuando entró a nuestra casa, lo primero que hizo fue mirar al espejo y decir: esto no es de aquí. Esto vino de otro lado. Le pidió a mi esposa que se sentara frente al espejo. Yo estaba en la cocina, pero escuché algo horrible. La voz de mi esposa, gritando con 3 voces a la vez. Una era la suya. Otra era más grave. Y la tercera, chillaba como un cerdo degollado. Corrí, pero Doña Maruca me detuvo. Si la tocas ahora, no regresa. Lo que sucedió en esa sesión fue algo que jamás podré olvidar. El espejo empezó a empañarse solo, como si alguien respirara detrás del vidrio. Y luego, aparecieron huellas. Pero desde adentro. Dedos marcando el cristal desde el otro lado. Mi esposa vomitó un líquido negro. Y luego, dijo: ya casi es hora. Él va a salir. Él quiere cuerpo. Doña Maruca gritó una oración en zapoteco. Luego roció agua bendita en el marco del espejo. El marco chispeó, como si tuviera electricidad. El reflejo se rompió solo. Pero no el espejo, sino el reflejo. La imagen se partió como vidrio, pero el cristal seguía intacto. Y de pronto, mi esposa desmayada en el piso. Esa noche la llevamos al hospital. No tenía signos clínicos anormales. Pero cuando despertó, me miró con sus ojos normales y me dijo: siento que alguien más estuvo usando mi cuerpo. Lloramos. Pensé que había terminado. Pero esa misma noche, a las 3:33 de la mañana, el espejo volvió a empañarse. Aunque nadie estaba frente a él. Doña Maruca volvió. Dijo que lo que sea que había salido del espejo no se fue. Estaba en la casa. Quizá dentro de alguno de nosotros. Hicimos una limpia. Enterramos el espejo en un cerro sagrado. Y juramos no volver a traer nada viejo, nada bonito, nada que viniera con advertencias. Pero a veces veo a mi esposa frente a la ventana, en la noche, mirando su reflejo, y sonriendo como nunca lo había hecho antes. Fin de la historia 2. Historia 3. La niña que hablaba con los cuervos. Cuando mi sobrina Jimena se mudó con nosotros, tenía apenas 8 años. Mi hermana, su madre, había muerto en un accidente de carretera cerca de Durango. El padre nunca estuvo en su vida, así que como su único tío vivo, decidí llevarla a vivir conmigo y mi esposa al rancho de mis abuelos, en las afueras de Zacatecas. Era una niña callada, pero dulce. Tenía una forma extraña de observar todo. No preguntaba mucho, pero era como si siempre supiera más de lo que decía. La primera vez que me preocupé de verdad fue cuando la escuché hablar sola en el patio trasero. No en voz baja, sino en una lengua que no entendía. Pero lo peor no fue eso.
Fue cuando salí y la vi rodeada de cuervos, parados en círculo, como si la estuvieran protegiendo. ¿Con quién hablabas, Jimena? Le pregunté. Con mi nuevo amigo, me respondió sin titubear. Dice que viene del otro lado del cielo. Dice que tú no vas a entender. Pensé que era parte del duelo. Los niños inventan cosas para lidiar con el dolor. Pero las cosas no mejoraron. Esa noche, mi esposa despertó gritando. Había tenido una pesadilla. Jimena estaba parada a los pies de la cama, viéndola dormir. Y cuando abría los ojos, la niña ya estaba en la habitación. Pero lo que más la asustó fue lo que dijo. No era su voz. Era como si hablara un adulto. Y no la boca, eran los ojos los que hablaban. Pensamos que era su imaginación. Hasta que a los pocos días, mi esposa comenzó a tener moretones inexplicables en los brazos. Y Jimena empezó a decirnos cosas que no podía saber. Como detalles del accidente de su madre que nadie le contó. Como los nombres de familiares muertos hace décadas. Como lo que yo había hecho cuando tenía 14 años y robé dinero de la iglesia. Intentamos rezar juntos. Leer la Biblia. Llevarla con un psicólogo. Pero la psicóloga nos pidió nunca volver a llevarla. Dijo que durante la sesión, Jimena le dijo cosas que solo su difunto padre conocía. Y que, al final, le dijo en voz baja. Él también te está mirando a ti. Desesperado, fui con el padre Julián, el mismo que nos bautizó. Vino a la casa. Le rogué que hablara con ella. Estuvo 10 minutos solo con Jimena en su habitación. Al salir, estaba pálido como papel. Le temblaban las manos. No es una niña, me dijo. O por lo menos, ya no lo es. Me pidió traer un exorcista. No uno cualquiera, uno del Vaticano. Dijo que esto era más grande que cualquier cosa que él había visto. Yo pensé que exageraba. Hasta que esa noche, encontré un altar hecho con animales muertos bajo la cama de Jimena. Llegaron los fenómenos. Luces parpadeando. Puertas que se abrían solas. Mi esposa vomitando cosas negras. Y cuervos. Decenas, cientos de cuervos rodeando la casa cada noche. La niña ya no dormía. Pasaba horas mirándose al espejo, sonriendo. Y sus ojos eran cada vez más negros. El exorcista llegó días después. Un sacerdote español, serio, frío, directo. Entró a su cuarto con agua bendita, crucifijos y un equipo de grabación. Estuvo 3 horas dentro. Cuando salió, su sotana estaba desgarrada. Tenía rasguños en el pecho. Y me dijo 3 cosas. Eso no es una posesión común. Ella lo dejó entrar voluntariamente. Ya no está sola. Hay más. Jimena fue internada. Pero los médicos no saben explicar su estado. A veces duerme 3 días seguidos. Otras veces habla en alfabeto enochiano. Y una vez, le dijo a la enfermera. Ya viene el resto. Tú eres la próxima puerta. La enfermera renunció. Hoy, sigo viviendo en la misma casa. No tenemos hijos. Mi esposa se fue con su madre y no quiere volver. Pero cada mañana, hay un cuervo parado sobre el marco de la puerta. Me mira. No hace ruido. No se mueve. Y a veces, al despertar, siento que hay una niña sentada en la orilla de la cama. Y oigo su voz, con otra detrás, susurrando. Tú también la abriste. Fin de la historia 3.